3 de maio de 2007. Praia da Luz, Portugal. Las 10 de la noche. Mamá, ¿puedes dejar la puerta abierta? Esas fueron las últimas palabras que Kate McCann escuchó de su hija, Madeleine. Una pregunta inocente que se convertiría en la peor premonición de su vida. La noche comenzó como cualquier otra en el tranquilo complejo turístico Ocean Club. Gary y Kate McCann, una pareja de médicos británicos respetados, habían planeado unas vacaciones perfectas con sus 3 hijos en Madeleine, de apenas 3 años, y los gemelos, Sean y Amelie, de 2. El sol portugués brillaba sobre las playas doradas. Las risas infantiles llenaban el aire, y nada hacía presagiar la tragedia que estaba por desencadenarse. A las 8:30 de la noche, después de bañar a los niños y ponerles los pijamas, Kate arropó a sus 3 pequeños en la habitación 5A del complejo. Madeleine, con su cabello rubio y sus brillantes ojos verdes, sostenía su peluche favorito, Ann Cuddle Cat, un gato de tela rosa que nunca la abandonaba. Que tengas dulces sueños, cariño, susurró Kate, besando su frente. La puerta del apartamento quedó sin llave, apenas entornada, para permitir que entrara la brisa nocturna del Atlántico. Los niños están bien, están durmiendo profundamente. Esas palabras se repetirían una y otra vez en los siguientes minutos, como un mantra tranquilizador entre los adultos que cenaban en el restaurante Tapas Bar, a apenas 50 metros de distancia. Podían ver el edificio desde su mesa. Habían acordado turnarse para verificar a los niños cada 30 minutos. Todo estaba bajo control, o eso creían. Las 9:05 de la noche, al primer chequeo de Gary, todo en orden. Los 3 niños dormían pacíficamente. La puerta del dormitorio estaba ligeramente más abierta de lo que recordaba, pero no le dio importancia. Regresó a la mesa, pidió otra copa de vino, compartió risas con sus amigos en la vida. Era buena. 21:30. Matthew Oldfield, amigo del grupo, echó un vistazo rápido al apartamento. Demasiado rápido. Ann no entró completamente en la habitación. No vio las camas, solo escuchó silencio. Todo bien, reportó. Las 10 de la noche, el mundo de los McCann está a punto de colapsar. Kate se levantó de la mesa para su turno de vigilancia. Caminó los 50 metros que la separaban del apartamento con paso tranquilo, inhalando el aire salado del océano. Al abrir la puerta principal, algo cambió. Una corriente de aire más fuerte de lo normal. Un silencio diferente. Un presentimiento helado que le erizó la piel. Entró en el dormitorio de los niños. Los gemelos dormían en sus cunas, pero la cama de Madeleine estaba vacía. Tal vez está en nuestro cuarto, pensó Kate, con el corazón comenzando a acelerarse. Revisó el baño detrás de las cortinas. Debajo de las camas, Madeleine, Madeleine. Su voz se quebró en un grito desesperado que atravesó la noche portuguesa como un cuchillo. Kate salió corriendo hacia el restaurante, tropezando con sus propios pies, con las manos temblando incontrolablemente. Su rostro había perdido todo color. Cuando llegó a la mesa, solo pudo articular 5 palabras que cambiarían todo para siempre. Se han llevado a Madeleine. El tiempo se detuvo. Gary saltó de su silla, derribando la copa de vino que se estrelló contra el suelo. El grupo completo corrió hacia el apartamento 5A. Comenzaron a buscar frenéticamente en los armarios, detrás de los muebles, en cada rincón del complejo. Gritaban su nombre una y otra vez. Madeleine, Maddie. Pero la pequeña había desaparecido. Lo más escalofriante, la ventana del dormitorio estaba completamente abierta, con las cortinas ondeando con el viento nocturno. Los postigos que habían estado cerrados ahora estaban levantados. Alguien había entrado, alguien se había llevado a la niña, mientras sus padres cenaban a menos de 60 metros de distancia. A las 10:10 de la noche, se alertó a la policía portuguesa. A las 10:30 de la noche, agentes locales llegaron al lugar. Pero los primeros minutos cruciales ya se habían perdido. Decenas de personas habían caminado por la escena del crimen, contaminando
evidencias. El apartamento había sido tocado, movido, alterado. La ventana de oro para encontrar a un niño secuestrado es de 3 horas. Esas horas preciosas se estaban evaporando como el rocío bajo el sol portugués. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo, Kate McCann permanecía sentada en el sofá del apartamento, abrazando a Cuddle Cat, el peluche que Madeleine había dejado atrás. Sus ojos vacíos miraban hacia la nada. Su hija había desaparecido en la oscuridad de la noche, y con ella, toda esperanza de que su vida volviera a ser normal. La pregunta resonaba en cada mente presente: ¿quién se llevó a Madeleine McCann? ¿Y por qué nadie vio ni escuchó nada? Lo que nadie sabía en ese momento era que este caso se convertiría en el desaparecimiento de niños más mediático de la historia moderna. Una pesadilla que aún continúa sin resolverse 18 años después. Mayo-septiembre 2007. El mundo observa. Los padres siempre son los primeros sospechosos. Esta máxima policial se convirtió en la condena pública de Kate y Gary McCann. Las primeras 48 horas fueron caóticas. La policía portuguesa, la policía judiciaria PJ, llegó al complejo turístico, sin equipos forenses especializados, sin perros rastreadores, sin un protocolo claro para secuestros infantiles. Praia da Luz era un pueblo tranquilo donde no pasaba nada. No estaban preparados para esto. Mientras tanto, los McCann hicieron lo único que podían al gritar al mundo que su hija había desaparecido. Imprimieron miles de pósters con el rostro angelical de Madeleine, destacando un detalle único que la hacía inconfundible: una marca distintiva en su ojo derecho, una irregularidad en el iris llamada coloboma que solo 1 de cada 10,000 personas tiene. Alguien tiene que haberla visto. Alguien tiene que saber algo. A la cobertura mediática explotó CNN, BBC, Sky News. Todas las cadenas internacionales enviaron equipos a Portugal. El rostro de Madeleine McCann apareció en periódicos desde Londres hasta Tokio. Celebridades como J&K Rowling y el futbolista Cristiano Ronaldo ofrecieron recompensas. El magnate Richard Branson donó vuelos privados para que los McCann viajaran por Europa buscando pistas. Incluso el Papa Benedicto XVI recibió a la familia en el Vaticano y bendijo una foto de Madeleine. Pero mientras el mundo se movilizaba, la investigación policial se desmoronaba. Hay sangre en el apartamento. Hay sangre en el coche de los McCann. En agosto de 2007, 4 meses después del desaparecimiento, la policía portuguesa trajo perros especializados de Reino Unido a Nedi y Keela, entrenados para detectar cadáveres y sangre humana. Los perros marcaron varias zonas en el apartamento 5A y en el maletero del Renault Scenic, que los McCann habían alquilado semanas después de la desaparición. La prensa portuguesa, especialmente el periódico Correio da Man, comenzó a publicar teorías cada vez más salvajes. Los padres mataron accidentalmente a Madeleine con una sobredosis de sedantes. Escondieron el cuerpo, inventaron el secuestro. Las filtraciones de la investigación llegaban a los medios antes que a los abogados de la familia. El inspector jefe Gon Halo Amaral, quien lideraba el caso, desarrolló una teoría que destrozaría a los McCann. Creía que Madeleine había muerto en el apartamento por negligencia de los padres, posiblemente por una sobredosis accidental de medicamentos sedantes que le habrían dado para que durmiera mientras ellos cenaban. Según esta teoría, Kate y Gary habrían escondido el cuerpo y simulado un secuestro. 7 de septiembre de 2007, el día que los McCann se convirtieron en arguidos. Kate fue interrogada durante 11 horas continuas. Los detectives portugueses la presionaron brutalmente. Sabemos que tu hija está muerta. Sabemos que la escondiste. Confiesa y te daremos solo 2 años de prisión. Protege a tu familia.
Le mostraron escenarios hipotéticos. La acusaron de ser una madre fría. Cuestionaron por qué no lloraba más en público. Kate permaneció en silencio. Su abogado le había aconsejado no responder, pero ese silencio fue interpretado como culpa por millones de espectadores en todo el mundo, que seguían cada segundo del drama por televisión. ¿Qué clase de padres dejan a 3 niños pequeños solos en un apartamento para ir a cenar? Esta pregunta se repetía en foros de internet, en programas de televisión, en conversaciones de café. Los McCann fueron juzgados en el Tribunal de la Opinión Pública, mucho antes que en cualquier corte real. Los tabloides británicos se dividieron. Algunos los defendían como padres destrozados, víctimas de una injusticia. Otros los crucificaban como asesinos que habían escapado con un crimen perfecto gracias a su estatus de clase media alta. Las teorías conspirativas proliferaban, aunque Madeleine había sido vendida a una red de pedofilia, que había sido secuestrada por traficantes de órganos, que los servicios secretos británicos estaban encubriendo algo siniestro. Pero había un problema gigantesco con la teoría de Amaral. No había cuerpo, no había pruebas forenses concluyentes, no había confesión. Los análisis de ADN de las muestras que los perros habían marcado resultaron ser inconcluyentes. La supuesta sangre en el maletero del coche podría ser de cualquier persona, o simplemente no ser sangre humana. Los científicos forenses británicos desmontaron las acusaciones una por una. No había evidencia física de que Madeleine hubiera muerto en ese apartamento. En julio de 2008, después de 14 meses de investigación, el caso fue archivado por falta de pruebas. Kate y Gary McCann fueron formalmente exonerados, pero el daño ya estaba hecho. El inspector Amaral escribió un libro titulado La verdad de la mentira, donde mantenía su teoría de que Madeleine había muerto en el apartamento. El libro se convirtió en bestseller en Portugal. Los McCann lo demandaron por difamación, iniciando una batalla legal que duraría años. Mientras tanto, supuestos avistamientos de Madeleine llegaban de todas partes del mundo, a Marruecos, Bélgica, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Cada pista resultaba ser un espejismo. Cada esperanza se convertía en decepción. Ella está viva. Sé que está viva en algún lugar. En Cage repetía estas palabras como un mantra, aferrándose a la única cosa que le impedía desmoronarse completamente en la esperanza. Pero mientras los años pasaban sin respuesta, una pregunta oscura crecía en la mente de todos. ¿Si Madeleine McCann seguía viva? ¿Qué le había estado pasando durante todo este tiempo? ¿En manos de quién estaba? ¿Qué horrores había sufrido? La respuesta a esas preguntas llegaría décadas después, con un nombre que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. 2020, en 13 años después, la verdad emerge del infierno. Tenemos un nuevo sospechoso. Y esta vez, creemos que Madeleine está muerta. El 3 de junio de 2020, la policía alemana convocó una conferencia de prensa que sacudiría al mundo. Después de más de una década de silencio, finalmente tenían un nombre en Christian, un pedófilo alemán de 43 años, que en 2007 vivía en una casa destartalada cerca de Praia da Luz. El fiscal alemán, Hans Christian Wolters, fue devastadoramente directo. Asumimos que la niña está muerta. Tenemos evidencia concreta de que nuestro sospechoso mató a Madeleine McCann, pero no la suficiente aún para acusarlo formalmente. ¿Quién era este hombre que había permanecido oculto durante 13 años? Christian era un depredador serial, que había estado escondido a plena vista. Un alemán vagabundo que se ganaba la vida con trabajos ocasionales en bares y resorts de la región del Algarve portugués. Pero su verdadera ocupación era mucho más siniestra en robos, en apartamentos turísticos, tráfico de drogas y, lo más escalofriante, agresiones sexuales contra niños y mujeres. Él estaba allí, estaba cazando esa noche. Las investigaciones revelaron que conocía perfectamente el Ocean Club. Había trabajado allí esporádicamente. Sabía que apartamentos estaban ocupados, que familias dejaban a sus hijos solos
¿Cuáles eran las rutinas de los turistas? Era un depredador que estudiaba meticulosamente a sus víctimas. La noche del 3 de mayo de 2007, registros telefónicos confirmaron que había recibido una llamada de 30 minutos cerca del complejo turístico, justo una hora antes de que Madeleine desapareciera. Su teléfono móvil se conectó a una torre de telecomunicaciones a menos de 500 metros del apartamento 5A. Pero había algo aún más perturbador. Al día siguiente del secuestro, cambió la matrícula de su vehículo. Un Jaguar XJR a las 6 de la mañana amarillo que varios testigos habían visto estacionado cerca del Ocean Club esa noche. ¿Coincidencia? Los investigadores alemanes no lo creían. La policía comenzó a reconstruir la vida y descubrieron un mosaico de horror. En 2005, 2 años antes de que Madeleine desapareciera, había sido filmado por su propia cámara, violando brutalmente a una mujer estadounidense de 72 años en su casa, en Praia da Luz. Las imágenes eran tan perturbadoras que los investigadores que las vieron necesitaron apoyo psicológico. Guardaba estos videos como trofeos. En 2016, fue condenado a 7 años de prisión por esta violación. Estaba cumpliendo esa condena en una cárcel alemana cuando los investigadores finalmente conectaron los puntos que lo vinculaban con Madeleine. Él coleccionaba pesadillas cuando la policía registró las propiedades asociadas con... Encontraron memorias USB y discos duros ocultos, conteniendo más de 8,000 archivos de abuso infantil, incluyendo videos que él mismo había grabado violando a niños. En su antigua casa, en Praia da Luz, excavaron el jardín buscando restos humanos. Uno de los videos más inquietantes mostraba en una estructura desconocida, posiblemente un sótano o habitación aislada, con paredes de concreto y nada de muebles. Era este el lugar donde había llevado a Madeleine. ¿Había más víctimas enterradas en algún lugar del campo portugués? Testigos comenzaron a aparecer con información que habían guardado durante años, por miedo. Una mujer alemana, Helga Busching, quien había sido amiga de, reveló que una noche, en 2008, mientras bebían en un bar en España, había dicho algo escalofriante mientras miraba noticias sobre Madeleine en la televisión. Ella no gritó cuando la tuve. Otro testigo afirmó que había confesado haber secuestrado a una niña del Algarve, pero en ese momento nadie lo había tomado en serio. Era conocido por contar historias exageradas cuando estaba borracho. Ahora, esas palabras cobraban un significado aterrador. ¿Por qué tardaron tanto en encontrarlo? Esta pregunta atormentaba a los McCann. Ya tenía antecedentes por abuso sexual infantil en Alemania desde 1994. Había sido arrestado múltiples veces. Vivía cerca del lugar del crimen. Su teléfono lo colocaba en la escena exacta. ¿Cómo es posible que pasara desapercibido durante 13 años? La respuesta era desgarradora: falta de coordinación entre las policías europea y portuguesa. Errores en la investigación inicial, pistas ignoradas, un sistema fallido que permitió que un monstruo siguiera cazando mientras una niña permanecía desaparecida. En 2022, las autoridades alemanas finalmente presentaron cargos formales por el asesinato de Madeleine McCann, aunque el juicio se complicó por la falta de un cuerpo y evidencia física directa. Negó toda participación desde su celda, riendo ante las acusaciones, burlándose de los investigadores. Nunca encontrarán su cuerpo, nunca sabrán qué le hice. Esas fueron supuestamente las palabras que susurró a un compañero de celda, según reportes filtrados a la prensa. Kate y Gary McCann tuvieron que enfrentar la posibilidad de que nunca recuperarían el cuerpo de su hija, que nunca podrían darle un entierro digno. Hoy, en 2025, Christian permanece en prisión en Alemania cumpliendo su condena por la violación de la mujer estadounidense. El caso contra él por el asesinato de Madeleine continúa construyéndose lentamente, con fiscales alemanes convencidos de tener al culpable, pero luchando por reunir las pruebas definitivas que lo condenen. Kate McCann, ahora embajadora de Missing Children
Trabaja incansablemente, ayudando a otras familias que han perdido hijos. Gary se ha mantenido más alejado del ojo público, pero ambos siguen visitando Portugal regularmente, dejando flores en el lugar donde su hija desapareció. El apartamento 5A ya no existe como tal. El Ocean Club lo renovó completamente, incapaz de alquilarlo por su terrible asociación con la tragedia, pero el recuerdo permanece. Una placa pequeña en Praia da Luz lleva el nombre de Madeleine, un recordatorio silencioso de la niña que nunca volvió a casa. Ella tendría 22 años. Ahora estaría en la universidad, enamorada, viviendo su vida en Kate. A veces habla de Madeleine en presente, aferrándose a una esperanza casi imposible de que su hija esté viva en algún lugar, sin memoria de quién fue, sin saber que tiene una familia que nunca dejó de buscarla. Pero la cruda realidad es que Madeleine McCann probablemente murió esa noche de mayo de 2007 en manos de un monstruo que había estado cazando en las sombras del paraíso turístico portugués. Un depredador que robó no solo una vida, sino la paz de toda una familia y la inocencia de millones que siguieron el caso con el corazón roto. La pregunta que mantiene despierto al mundo ya no es ¿dónde está Madeleine?, sino ¿dónde la escondió? Y quizás esa pregunta nunca tenga respuesta. Algunas pesadillas no terminan nunca. Algunas simplemente se transforman en una ausencia que dura para siempre.